Hola amigos, buenas noches. Vamos a hoy día hacer el interesante tema de gravitación universal para los suscriptores. Ya está en el vídeo de el solucionario de la primera calificada del CPRUN y ya está en la descripción las preguntas digitadas, ¿no? En PDF para que tú puedas bajarlo, descargarlo y puedas, ¿no? Bueno, conocer las preguntas en mayor detalle. Bien, hoy día vamos a empezar con este tema de gravitación universal y es un tema interesante y es una de las partes de la física o de la ciencia que quizás podemos considerar de las más antiguas. El hombre desde que aparece sobre la Tierra y mira hacia el firmamento, ve que ese firmamento no está vacío, ve la luna, el sol, después detecta los planetas, detecta las estrellas y entonces se va siendo una idea de lo que existe en el universo. Y es así como desde las primeras culturas, debido a las observaciones diarias, tiene la concepción de que estábamos en el centro y que obviamente los cuerpos están girando alrededor. Hasta hoy, cuando de repente, no, un día te quedas en una reunión y regresas a tu casa de boleto, suele uno expresar palabras como ya va a salir el sol, ¿no? Entonces uno siempre habla como si la Tierra estuviese en el centro y los cuerpos estarían moviéndose alrededor, cuando sabemos hoy en día que en realidad nosotros somos también los que nos estamos moviendo. La primera concepción del hombre sobre o sea, la distribución del universo lo podemos encontrar en la llamada teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica fue propuesta por el astrónomo Claudio Ptolomeo de Alejandría. En aquella época, cuenta la historia que en Alejandría se congregaba pues en un centro comercial y un centro también científico. En uno de los reportajes de Carl Sagan, él contaba que en Alejandría los barcos que llegaban se les pedía todos los escritos digamos, de ciencia que tenían en ese entonces, o todos los escritos, en todo caso, de conocimiento, de matemática, porque bueno, no era una ciencia todavía, pero dice que hacían unas copias de los escritos, lo que se tenía de conocimiento de aquella época, y la copia se enviaba, se devolvía al barco y en Alejandría se quedaban los originales. Fue así que el conocimiento se fue acumulando y fue uno de los centros culturales más importantes de su época. Pero las ideas de Ptolomeo no fueron, digamos, propias. Esas ideas se venían ya arrastrando desde muchos siglos atrás. Si bien es cierto, esas observaciones eran obvias por lo que se veía, las antiguas culturas, desde los fenicios, primero pues, los babilonios, los egipcios, los fenicios, ellos tenían esa idea de que la tierra estaba en el centro y que los demás cuerpos estaban alrededor. Platón hablaba de que la tierra era una esfera. Aristóteles pensaba que la Tierra estaba en el centro y los cuerpos moviéndose también. Entonces, esas concepciones antiguas eran en realidad lo que había recopilado Ptolomeo. Ptolomeo sostuvo que la Tierra estaba en el centro del universo inmóvil. Los planetas con la Luna y el Sol eran los que giraban alrededor. Y ellos pensaban, o él pensaba, y los antiguos griegos también, que eran circunferencias más por una cuestión de creencia, porque Platón hablaba de la esfera como la figura perfecta y él la circunferencia como la línea perfecta. Entonces, debido a esa creencia de perfección es que ellos consideraban esa trayectoria. En aquella época los planetas más o menos estaban distribuidos así, la Tierra en el centro, alrededor estaba la Luna, después de la Luna estaba Mercurio, Venus, después de Venus estaba el Sol, él pensaba que el Sol estaba por aquí, entonces vamos a ponerle aquí el Sol, después venía Marte, después venía Júpiter y después venía Neptuno. En aquella época solo conocían hasta Neptuno porque no habían instrumentos de medición. Recordemos que Galileo construyó los primeros telescopios y entonces a simple vista hasta aquí nada más se podía ver. La concepción que se arrastraba desde las épocas antiguas y que toma Ptolomeo era que cada uno de estos planetas estaba incrustado en una esfera y la esfera era la que se movía, de tal manera que originaba que el cuerpo se mueva pues, en una circunferencia. Estas esferas gigantes que estaban circulando se le llamaba una circunferencia deferente. Cada uno de los planetas
se consideraba que estaba incrustado en una esfera, la esfera se movía y obviamente el planeta se movía también alrededor. A lo largo de todos esos años, las observaciones de las diferentes culturas se fueron dando cuenta que efectivamente no era siempre una esfera, que el planeta no estaba siempre a la misma distancia, a veces se alejaba y se acercaba, y Ptolomeo, para resolver ese problema, incorporó una esfera más. En cada una de esas esferas diferentes, que eran inmensas, donde estaba girando, incrustado el planeta, le agregó algo que llamó el epiciclo. Epiciclo, que era otro movimiento, otra circunferencia en el interior donde giraba también el planeta. Cada uno de estos planetas se movía en una esfera diferente y aparte tenía una pequeña esfera, también un epiciclo que hacía en el interior. Bueno, de esa forma intentaban explicar cómo estaba distribuido el universo. Esta forma de ver el universo, que ya se venía aceptando desde las épocas griegas, en la época que lo propuso Ptolomeo, fue aceptado por los cristianos y los musulmanes. La influencia de la Iglesia Católica determinaba lo que se podía aceptar y lo que se rechazaba. Y esa fue entonces una de las razones por la que esta teoría se aceptó y oficialmente no se empezó a difundir en el mundo. Por eso se conoce la teoría geocéntrica a la de Ptolomeo como una teoría oficial. Tuvieron que pasar muchos años, llegar hasta aproximadamente el siglo XV, para recién cambiar un poco la concepción y atreverse a oponerse a las ideas de Ptolomeo. Hacia más o menos el siglo XV vivió Nicolás Copérnico, entre 1473 y 1543. Copérnico, en realidad, sus ideas no las basó de la nada, o no fue el primero que las había pensado. Ya en la época griega, el filósofo Aristarco de Samos había propuesto la idea de que la Tierra en realidad también se movía. Si de repente tú te preguntas, ¿y por qué no le hicieron caso a Aristarco de Samos? La respuesta es que en la época en la que él vivió ya había pasado Aristóteles, y por la influencia de Aristóteles se había aceptado que la Tierra estaba en el centro y los cuerpos giraban alrededor. En otras palabras, no le hicieron caso pues por la poca fama que tenía Aristarco. Sin embargo, estas ideas fueron recopiladas en la época, ya estamos más o menos en la época del Renacimiento, vuelve a renacer ese espíritu griego. Y entonces Copérnico asume esta posición donde ahora el Sol permanece inmóvil en el centro del universo. Ya no habla de las esferas, sino de trayectorias en forma de circunferencias. Sigue con la circunferencia porque Copérnico era un sacerdote, era católico, y entonces él respetaba las ideas básicas, la esencia de la Iglesia Católica. Copérnico escribe una obra que justamente se publica el año en el que él muere, llamada Sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde él propone su teoría. ¿Por qué se demoró tanto en publicar? La historia nos cuenta que él no quería causar revuelo, oponerse a las ideas de la Iglesia Católica de aquella época, a la idea de los filósofos de aquella época, pero en Copérnico surgía este interrogante: si Dios ha creado un mundo, ¿por qué lo ha hecho tan complicado? Cuenta la historia que en la época de Copérnico, al sistema original de Ptolomeo, como muchas observaciones no coincidían, le agregaban epiciclo tras epiciclo para ir corrigiendo, de tal manera que hacia más o menos el siglo XV ese universo de Ptolomeo se había vuelto tan complejo que Copérnico se había asombrado de que tanta complejidad no podría ser posible. Y entonces pensó en la nueva forma que debería tener alrededor del Sol, en lugar que esté alrededor de la Tierra. Entonces Copérnico plantea lo que se conoce como la teoría heliocéntrica. Cuenta la historia que Johannes Kepler, otro personaje muy importante, cuando fue a la universidad a estudiar matemática, su profesor enseñaba a todos, al salón, por decirlo, ¿no? Al salón, la teoría de Ptolomeo, que era la teoría oficial. Pero dice que había visto en Kepler tal talento para las matemáticas y para la astronomía, que a él enseñó la teoría de Copérnico, que eran las nuevas tendencias en aquella época, y entonces eso inclinó la orientación y las ideas de Kepler hacia las ideas de Copérnico, y se convirtió en un seguidor de Copérnico.
Johannes Kepler en el año 1600 llega a trabajar con Tycho Brahe, que era el astrónomo oficial del emperador de Alemania, Rodolfo II, creo, de aquella época. En aquella época los emperadores tenían sus astrónomos oficiales porque eran muy supersticiosos y entonces necesitaban saber cómo se comportaban los astros para ellos tomar sus decisiones. Por eso es que la presencia de los astrónomos en aquella época era muy importante. Tycho Brahe había empezado como el rey de Dinamarca y ahora estaba al servicio del rey o del emperador de Alemania. Curiosamente, en el año 1601, Tycho Brahe fallece y toda la información que había recopilado se la hereda a su asistente Johannes Kepler. Tycho Brahe era un seguidor de Ptolomeo, pero Kepler era un seguidor de Copérnico. Cuando él recibe esa información, con todo eso, intenta demostrar si Copérnico o Ptolomeo tenían razón. Y entonces, con esa información, él llega a algunas conclusiones. Lo que voy a comentar está en un libro muy interesante que se llama Historia de la Física de James Jean, donde cuenta que en el año 1609, en su obra Astronomía Nova de Kepler, él publica la primera y la segunda ley para la trayectoria solamente de Marte. Pasaron de 1609, 9 años más, y en 1618 Kepler extiende esas dos primeras leyes que vamos a mencionar en breves momentos para la Luna, para las estrellas de Júpiter y para los planetas de Venus también, para los otros planetas. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque ya en esta época, para 1618, Galileo ya había inventado el telescopio. Observa que son casi contemporáneos y entonces eso le permitió generalizar las dos primeras leyes. Pero no fue sino todavía hasta el año siguiente, en 1619, en la que recién él publica la tercera ley, conocida con el nombre también de ley armónica, porque cuentan que en medio de la mística que envolvía a Kepler, él era un poco seguidor de Pitágoras, en el que Pitágoras logró relacionar las longitudes de las cuerdas de los instrumentos musicales con la nota musical. Esa relación entre la longitud de las cuerdas y las notas musicales creó todo un misticismo a que las cosas más recónditas de la naturaleza tenían siempre, ¿no?, una relación matemática, y esa relación matemática buscaba Kepler entre los planetas, entre el tiempo del recorrido, lo que se llama el periodo y la distancia media. Después de hacer muchos cálculos, mucho ensayo y error, porque todo esto era a partir de datos experimentales, encontró una relación que él le llamó la ley de la armonía, porque pensó haber encontrado una ley que relacionaba en forma armónica cómo habían creado, constituido el universo. Bueno, vamos a ver entonces las leyes de Kepler y qué cosa es lo que dijo Kepler a partir de sus descubrimientos experimentales. Vamos a ver rapidito a la cámara mientras yo sigo hablando a los chicos. Vamos a irnos a la primera ley, y la primera ley es la siguiente. La primera ley nos dice, ley de las órbitas. La ley de las órbitas nos dice así: los planetas siguen trayectorias elípticas. Lo primero que hizo Kepler es romper con la idea de la circunferencia y planteó por primera vez que era una elipse. Muchos historiadores que analizan este caso, ¿cómo se le ocurre a Kepler que es una elipse? En realidad no hay ningún texto que cuente la historia, cómo es que deduce que es una elipse, pero bueno, a título personal, o sea, esta es una idea mía, si en aquella época conocían ya algunas curvas, ya conocían la elipse, conocían la circunferencia, la hipérbola, la parábola, es probable que de repente Kepler no podía hacer parábola ni hipérbola porque eran curvas abiertas. Probablemente entre la disyunción, entre circunferencia y elipse, y al darse cuenta que el planeta no estaba en realidad siempre a la misma distancia, es probable que eso lo haya inclinado por la elipse. Pero, ¿cómo es una elipse y qué cosas son los focos? Para construir una elipse vamos a hacer esto, mira. Vas a trazar una línea horizontal y sobre esa línea horizontal vas a colocar dos puntitos. Vas a agarrar dos puntitos así como están acá, mira, esos dos puntitos. Y observa con cuidado, mira, vas a amarrar una cuerdita así como esto que ves acá. No sé si lo alcanzas a distinguir. Una cuerdita que no tenga pues esta longitud, sino que sea un poquito más grande, mira.
Y con un lapicero, tú lo puedes hacer con un lapicero, lo puedes hacer de repente con algún lápiz. Mira, vas a hacer esto, vas a estirar la cuerda, mira bien, vas a estirar la cuerda y en todo momento con la cuerda estirada vas a dibujar. Eso es una elipse. Lo haces por acá arriba y después, a ver, lo haces por aquí abajo. Siempre manteniendo tensa la cuerda. Cuando tú estés en el curso de trigonometría, te van a decir que la elipse es el conjunto de puntos, de tal manera que cualquier punto de la elipse, siempre la distancia a estos dos puntos fijos llamados focos va a ser la misma. Y creo que te puedes dar cuenta por qué. Si yo agarro un punto por acá, la longitud de la cuerda va a ser la misma que si lo agarro por acá. Y siempre la longitud de la cuerda es la misma. Por eso es que la suma de este punto a los llamados focos va a ser siempre igual. Esa es una elipse. Mira, así se puede construir una elipse. Esa elipse tiene dos puntos fijos y esos puntos fijos es lo que se conoce con el nombre de foco. Entonces la elipse va a tener un foco, vamos a llamarle 1, y por acá el otro punto fijo le vamos a llamar foco 2. En uno de esos dos focos va a estar el Sol, así de esta manera. El punto más cercano, más próximo al Sol, este puntito, le vamos a llamar el perihelio. Le voy a poner la letra P de perihelio. Y el punto más alejado le voy a llamar afelio, ¿no? Bien sencillo. Esta distancia que hay, mira, desde el perihelio al afelio, toda esta línea, esto se va a llamar el eje mayor. Y ese eje mayor lo vamos a llamar o lo vamos a simbolizar con 2A. 2A es una costumbre, es una convención usar eso. Entonces, si 2A es el eje mayor, ¿qué vendría a ser la letra A solita? Eso va a ser el semieje mayor. ¿Está bien? Nosotros nos quedamos con el semieje, que es lo que nos va a interesar. Así como hay una línea en la horizontal, también podemos trazar una línea aquí por la mitad. También podemos trazar una línea así por la mitad. Y toda esta línea va a ser llamado el eje menor. Todo esto va a ser el eje menor. Y a todo el eje menor le vamos a llamar también por convención 2B. Entonces, esto vendría a ser solamente B. ¿Qué vendría a ser B solito? B va a ser el semieje menor. Entonces, esas son longitudes que nosotros debemos conocer, nos debemos familiarizar. 2A es el eje mayor y A solito vendría a ser el semieje mayor. 2B sería el eje menor y B solito el semieje, o sea, la mitad. De este cruce, conocido también como el centro de la elipse, a cada uno de los focos hay una distancia que normalmente se representa con la letra C. Entonces, esta es una elipse. Lo que Kepler planteó es que el planeta, acá vamos a dibujar un planeta, cuando se mueve así alrededor del Sol, la trayectoria entonces que va a seguir es una elipse. Esa es su trayectoria, una elipse, y has aprendido también, mira cómo se puede hacer. No te olvides esa técnica para dibujar la elipse. Muy bien, vamos a recordar estos nombres porque los voy a volver a tocar más adelante y esta distancia del foco al centro, al cruce de esos semiejes, también lo vamos a utilizar más adelante. La segunda ley se conoce como la ley de las áreas. La ley de las áreas dice que la línea que une el Sol y un planeta, este es el Sol, el planeta vamos a suponer que va por aquí, aquí nuevamente vamos a suponer que va el planeta. Cuando el planeta va en el punto M, la línea que va del Sol al planeta se conoce también como radio vector. Entonces hablamos de la línea que une el Sol y el planeta, o también llamado radio vector. Dice que esta línea, mira, esta línea que ves aquí, cuando el planeta se va moviendo, este radio vector, esta línea que va del Sol al planeta, va a barrer un área. Aquí hay un área y yo le he puesto con puntitos azules. Esta área se cumple que se recorre áreas iguales en tiempos iguales. Cuando el planeta está más lejos, mira,
Todo esto vendría a ser el radio vector. Aquí lo voy a poner así en todo caso para que tú te acuerdes. Esto vendría a ser el radio vector. Y esta línea que une el Sol con el planeta barre también un área cuando se mueve, por ejemplo, desde un punto O hasta este punto que vamos a llamarle A de afelio. A de afelio porque este es el punto más alejado. Este siempre es el perihelio más próximo, este es el afelio. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí áreas iguales? O sea, esta área es igual a esta área. Entonces, los intervalos de tiempo que demora de M a N debe ser igual al intervalo de tiempo de O a A. Eso es lo que él descubre en forma experimental. Entonces, la segunda ley de Kepler se puede plantear así. El área barrida por ese radio vector entre el tiempo me tiene que salir siempre constante. Si yo tuviera doble área, tendré que emplear doble tiempo, triple área, triple tiempo y así sucesivamente. El cociente del área entre el tiempo se acostumbra a llamar de esta manera, rapidez porque recuerda, y esto lo tengo en el vídeo de gráfica y funciones y gráficas, todo cociente entre tiempo siempre se acostumbra a llamar rapidez. Eso hoy en día está generalizado en todos los libros modernos. Entonces, si este cociente es entre tiempo, yo le puedo llamar rapidez, y como es del área, le puedo llamar así, rapidez areolar. Entonces, esto se conoce como la rapidez areolar. La rapidez areolar, la rapidez con la que barre el área el planeta, es una cantidad constante. Para poder demostrar eso, lo vas a hacer en física 2 cuando veas una cantidad física que se llama la cantidad de movimiento angular. La conservación de la cantidad de movimiento angular permite demostrar esto que descubrió Kepler. Obviamente, en la época de Kepler no sabía Kepler que existía el momento angular, pero sin embargo pudo llegar a esta conclusión interesante. A partir de esta observación podemos también darnos cuenta de lo siguiente. Cuando el planeta va de M a N, hace un trayecto, un recorrido un poco más largo, para que esta área sea igual a esta área, no sé si más o menos te puedes ubicar, es como si fuera una especie de, algo parecido a un sector circular. Si tengo, mira, menos radio, para hacer la analogía, entonces tengo que tener una longitud de arco un poco mayor. Si acá tengo el radio mayor, la longitud de arco es menor. Entonces, más o menos por ahí me puedo guiar. Si el planeta se mueve, miren, en este trayecto y recorre una trayectoria de mayor longitud en el mismo tiempo, quiere decir que acá se está moviendo más rápido y acá está moviéndose más lentamente. Entonces, una conclusión muy importante es que la velocidad en el afelio, cuando está lejos, siempre va a ser menor que la velocidad del perihelio. Siempre la rapidez con la que se va a mover en este punto, o sea, el valor de la velocidad en el afelio, siempre va a ser menor que en el perihelio. Siempre, cuando pasa por el perihelio, pasa más rápido el planeta. Esto tienes que saber para hacer los problemas de áreas. La tercera ley se conoce como la ley de los periodos. La ley de los periodos se le enuncia así: el cuadrado del periodo de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol. ¿Qué será la distancia media? El periodo creo que es fácil de entender. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, ¿cuál es el periodo que la Tierra tarda en dar su vuelta alrededor del Sol? Pues es un año, los 365 días y un poquito más. Entonces, ese es el periodo al que se refiere. Todos los periodos, vamos a mover un poquito de la cámara, por favor, mueve un poquito. Pero cuando hablamos de la distancia media, a ver, ahí hay algunos problemas técnicos que, bueno, son a veces naturales en este tipo de... Listo. Lo primero que tú tienes que saber es que el cuadrado del periodo lo vamos a simbolizar con T y el cubo de la distancia media, esto están en proporción. O sea, esto me va a dar acá una constante de proporcionalidad. Kepler no conoció esa constante de proporcionalidad, pero años después, con los descubrimientos de Newton, se logró calcular esta constante. Yo te la voy a poner acá porque es necesario que tú lo sepas. Esto se demuestra
que es así, es 4pi al cuadrado, la constante de gravitación universal que ya viene por acá, no te lo pierdas, ya viene la constante de gravitación universal que descubre después Cavendish, multiplicado por la masa que está en el centro de rotación, o sea, la masa se dice central. Si son planetas que giran en torno al Sol, esta masa tiene que ser la del Sol. Si relaciono los periodos y las distancias medias de las lunas de Júpiter, las lunas son los satélites que giran alrededor de Júpiter, entonces esta masa central tendría que ser la de Júpiter. Y si estoy trabajando con satélites que orbitan alrededor de la Tierra, esta masa central tendría que ser la masa de la Tierra. Esta pregunta vino el ciclo pasado en el segundo parcial del CEPREUNI, donde te decían si la masa del Sol se redujese, entonces cuánto sería el nuevo periodo, asumiendo, me parece que el radio es el mismo. Bueno, lo puedes revisar en mi canal en las prácticas y parciales del 2021. Entonces, esta es la expresión. También ha venido en exámenes parcial y examen de admisión problemas así. Te dan el periodo de la Tierra, te dan el radio de la Tierra, o sea, la distancia media de la Tierra al Sol, y te piden la masa del Sol. Despejar con calculadora, así sea con la calculadora sencilla que uno utiliza en la uni, el periodo es 365 días, ese día lo tengo que pasar a horas y esas horas a segundos, todo el sistema internacional. El R 150 millones de kilómetros a segundos también, G, obviamente es un valor que por acá está, 6,67 por esa menos 11. Operar todo esto en la calculadora, inténtalo, vas a ver que si usas la calculadora no científica, sino la que te dan en el examen de la UNI, te va a faltar números. Te voy a contar un truquito. Hay dos masas centrales que tú debes tener en la mente. Esto te digo porque yo ya se lo he dicho a mis alumnos, cuando ha venido se acordaron la masa y al toque pudieron responder. Hay dos masas centrales que pueden ser motivo de exámenes, de hecho el Sol ya ha venido. La masa del Sol la podemos redondear en 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos. Los libros dicen 1,99, más fácil de aprenderse, 2. Y la masa de la Tierra te puedes aprender en 6 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Vale, hacer un poquito de trampita en ese caso. Puedo aprenderme estos valores y si me preguntan, entonces yo puedo responder. Y una observación. En la Universidad Nacional de Ingeniería nunca viene un problema con valores falsos, ficticios o inventados. Si te preguntan un problema para hallar la aceleración de la gravedad en la Luna, te va a salir el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna, 1,6. Si te piden en un problema hallar la masa del Sol, no te va a salir un valor, para que practiquen muchos, no, te va a salir el valor que tiene la masa del Sol verdadera. Así es la característica de los exámenes. Para aquellos que no lo saben, les paso el dato. Entonces, si yo me aprendo estos valores y me lo están preguntando, esa obviamente tiene que ser la respuesta. Pero aquí en esta parte, para hacer los problemas de periodo, es importante saber cómo se halla esta distancia media. Y esa distancia media se calcula así, mira. Tú sabes que el planeta en la elipse, en realidad, alrededor del Sol no está siempre a la misma distancia. En el afelio está más alejado, hay una distancia máxima, y cuando está en el perihelio está más cerca, hay una distancia mínima. ¿Cómo saco esta distancia media? Escúchame bien, La distancia media se saca con el promedio de ambas. O sea, vas a calcular así, vas a sumar la distancia máxima más la distancia mínima y todo lo vas a dividir entre 2. Sumas entre 2, súper sencillo, y con esta distancia media tú ya te olvidas de la elipse y lo reemplazas por una circunferencia. Entonces, en los problemas de la tercera ley de Kepler, yo debo imaginarme que la elipse es como si le hiciera un artificio y lo convierto en una circunferencia. Trabajo con un valor medio. Recuerda siempre que los valores medios son constantes. O sea, ahora la distancia media es como si fuera una distancia constante. Y con esta distancia media es que se debe reemplazar. Cuidado, en preguntas teóricas a veces no ponen distancia media, a veces ponen semieje mayor. Y hay justo una relación que se puede demostrar, mira, de la siguiente forma. A esta distancia que ves acá, la distancia del afelio hasta esta intersección de los dos ejes, nosotros hace un momento le hemos llamado A.
La distancia del foco hasta el cruce de esos ejes le he llamado, perdón, C. Acá le voy a llamar C. Acá me estaba confundido, le pongo C. Y obviamente aquí la otra distancia es B. Resulta que estas distancias máxima y mínima yo las puedo poner en función de C y de A. Lo puedo poner en función de C y de A. Y justo coinciden. Mira, voy a hacer la demostración. Mira. Esta distancia mínima lo puedo poner así. Todo esto es A, porque estas dos distancias son por si acaso iguales, ¿no? Al cruzar los dos ejes mayor y menor es AA y acá también era BB. Entonces, esto es A y este pedacito es C. Yo puedo decir que la distancia mínima sería A menos C. Y la distancia máxima del Sol al planeta cuando está en el afelio sería este pedacito que es C más todo esto que es A. Entonces, esto sería A más C. ¿Qué te parece si por álgebra agarras estos dos valores y los sumas? Suma A menos C con A más C, vas a ver que se cancela la C, te queda 2A entre 2, y esto coincide, escucha bien, con A, lo que hace un momento llamamos el semieje menor. Por lo tanto, es muy importante esto. La distancia media es la semisuma de distancias, la máxima, la de mayor alejamiento, la mínima cuando está más cerca, o también coincide con el semieje mayor. En preguntas teóricas te pueden decir el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia media del Sol, o te pueden poner el cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, y la respuesta es verdadera. Bueno, después de Kepler no sabía o no pudo explicar qué cosa originaba este tipo de movimiento, y eso tuvimos que esperar, o tuvieron que esperar en aquella época, a que llegara el gran Isaac Newton y nos diera la ley de gravitación universal. Cuando tú tienes dos partículas en el espacio, eso es lo que nos dice Newton, las partículas siempre se van a atraer con una fuerza. De esta manera, la fuerza debe siempre partir del centro de los cuerpos, y las fuerzas siempre van a ser de atracción. Siempre las fuerzas van a ser de atracción. Estas dos fuerzas van a tener el mismo valor, el mismo módulo, la misma línea de acción, o sea, la misma dirección, y tienen sentidos contrarios. Estas fuerzas se tiene que decir son opuestas, no se puede decir son iguales, son opuestas. Esa fuerza se puede calcular así, el módulo, el valor de esa fuerza se puede calcular así. Newton lo calculó de esta manera, es el producto de las masas m1 por m2 entre el cuadrado de la distancia que los separa. Newton no llegó a calcular la constante de gravitación universal, solo calculó en proporción, porque era un poco difícil calcular debido al valor tan pequeño que tiene. Eso recién aparece en 1798 cuando Cavendish, otro profesor de la Universidad de Cambridge, hace el experimento y con un sistema llamado balanza de torsión, puede googlear eso, cómo funciona, logra determinar ese valor tan pequeño. Ese valor de G es el que va por acá. La genialidad de Newton fue la de darse cuenta y reconocer que la fuerza entre dos planetas se calculaba de esta manera. Era proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cómo es que se le ocurre que la distancia debe estar elevada al cuadrado? Hay una anécdota que, bueno, es la forma como se cuenta que lo descubre. Newton, cuando le cae la manzana en la cabeza y él comienza a preguntarse por qué la luna no cae, calcula la aceleración que tiene la luna, que sería una aceleración aproximadamente pues centrípeta, ¿no? Casi la trayectoria es casi una circunferencia. En todo caso, para los efectos de cálculo se asumió que era una circunferencia. La distancia de la Tierra a la Luna ya se conocía en la época de Newton, el periodo del tiempo que la Luna tardaba en dar la vuelta también, y con esos valores calculó uno la aceleración de la Luna, la aceleración que tenía la Luna alrededor de la Tierra, y comparó con la aceleración de caída de la manzana, que ya Galileo lo había calculado algunos años antes. Esa relación de aceleraciones, Newton descubre que estaba era directamente, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias al centro de la Tierra. Comparó las aceleraciones manzana y luna y se dio cuenta que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Como la aceleración era producida por una fuerza, Newton pensó, si la aceleración es producida por una fuerza y la aceleración tiene esa relación, la fuerza debe tener la misma relación. Y es así como él plantea esa relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Estaría de más decir que la ley de gravitación o las fuerzas de gravitación universal que fueron descubiertas por Newton cumplen obviamente las leyes de Newton. Vamos ahora a ver una de las aplicaciones más importantes, más útiles que suele venir, que es la del peso y la variación de la aceleración de gravedad. Vamos a poner estas dos por acá. Vamos a imaginar que este es un planeta y le vamos a llamar m mayúscula a la masa de este planeta y un cuerpo que está en la superficie le vamos a poner m minúscula. La fuerza gravitacional que existe entre los dos, esto es lo que se ve en la parte de leyes de Newton, ahí también te invito a revisar ese vídeo. El planeta jala a la Tierra jala al planeta, entre los dos hay una fuerza de acción y reacción que cumple esta propiedad, son del mismo valor, la misma dirección y sentidos contrarios. El valor de esa fuerza gravitatoria es una convención hoy en día, llamarle peso, ¿no? En la mayoría de libros. Aunque claro, en el argot también uno debe entender que cuando te dicen calcular el peso, porque ha venido en examen, en prácticas de la pre ha venido, calcular el peso, entonces uno tiene que entender que se refiere a la fuerza de gravedad. Si yo quiero calcular este valor, ese valor lo puedo calcular de esta manera, mira, lo puedo calcular así. Ese valor le vamos a llamar el peso en la superficie del planeta. Le voy a poner así una PS de superficie, ¿ya? De superficie. ¿Cuánto vale el peso de ese cuerpo en la superficie? Voy a aplicar nada más que la ley de gravitación universal. La distancia se va a tomar del centro del cuerpo al centro de la Tierra. Como el tamaño del cuerpo de una persona en la superficie pues obviamente es despreciable, entonces la distancia va a ser igual al radio de la Tierra. Esto de aquí vendría a ser entonces el radio. Aquí vamos a marcar esto y esto sería el radio de la Tierra o del planeta. Entonces, el peso en la superficie se calcula así. La constante de gravitación universal, así como en el caso anterior, producto de las masas. La masa sería la del planeta que le vamos a poner mayúscula, la masa del cuerpo que le pongo minúscula y la distancia entre esos dos centros sería el radio elevado al cuadrado. Ese sería el peso en la superficie. Si el cuerpo no está en la superficie, sino que está más alejado, mira, se aleja a una distancia h, entonces eso se va a llamar el peso en el exterior. Le voy a poner así, P sub E, en el exterior. El peso en el exterior se calcula de la misma manera, constante de gravitación universal, producto de las masas, que sería del planeta por el cuerpo, entre la distancia que es R más H elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta que es sencillo? Conociendo esta formulita, aplicamos en la siguiente. Luego, como este peso es masa por el valor de la aceleración de la gravedad, podemos también calcular cuánto sería el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie y en el exterior. Si aquí pongo masa por aceleración, o sea, m por aceleración de la gravedad g, la masa del cuerpo con la masa del cuerpo se cancela y te va a quedar así. G, la masa del planeta, entre r elevado al cuadrado. Acá también puedo poner masa, en todo caso acá, por aceleración de la gravedad en el exterior, la masa es del cuerpo, yo quiero la aceleración del cuerpo, la masa con la masa se va y te va a quedar así. G, masa del planeta, entre r más h elevado al cuadrado. Como ves, con esas expresiones puedes resolver los problemas. No es necesario memorizar tantas cosas, simplemente aplicar la misma ley de Newton. Y lo bueno es que cuando uno aplica una ley fundamental, la practica. Entonces eso va a hacer que tú te lo grabes. Te voy a enseñar un truquito que suele venir, que es súper conocido. No es nada, digamos, nuevo, simplemente es una aplicación que no puede faltar en tu repertorio. Cuando un cuerpo se va alejando de la superficie de la Tierra, ¿cómo va variando el peso y cómo va variando la aceleración de la gravedad? Mira, si tú acá tienes un peso, vamos a ponerle así, tienes un peso P en la superficie de la Tierra, que vendría a ser esto, gmr cuadrado. ¿Qué pasa si tú te alejas un radio más del centro del planeta? Si acá tuvieses una altura r, entonces reemplazas acá sería un r.
R más R sería 2R al cuadrado, sería 4R cuadrado. O sea, te va a quedar GM, M entre R cuadrado y un 4. O sea, te va a quedar la cuarta parte de este valor. Si tú te alejas un radio, el peso va a ser la cuarta parte. Si te alejas un radio más, va a ser la novena parte. Si alejas un radio más, va a ser entre 16 y así sucesivamente. Esa es una regla que tú te debes aprender. Hay preguntas que han venido a veces con estas proporciones, por ejemplo, problemas de péndulo, a veces te dan estas alturas conocidas y entonces uno puede rápidamente resolver. Una regla general podría ser esta, es el número de radios, o sea, es el peso entre el número de radios que hay hasta el centro. Si estás en la superficie es un solo radio, sería entre 1. Si estás a un radio de altura, la cantidad de radios que hay hasta el centro sería 2 y al cuadrado sería 4. Si te elevas un radio más, siempre cuenta la cantidad de radios hasta el centro. Habría 3 radios, por eso es al cuadrado 9 y así sucesivamente. Resulta que esa misma relación se cumple con las aceleraciones. O sea, la aceleración de la gravedad en la superficie sería G. Si me alejo a un radio sería G cuartos. Si me alejo un radio más sería G novenos. Un radio más G entre 16, G entre 25 y así sucesivamente. Se nos acabó el espacio, pero no podemos irnos sin hacer por lo menos un problemita, así que por acá te he preparado un problemita por lo menos para no irnos sin ver por lo menos una aplicación. Vamos a coger una pregunta que ha sido examen en la UNI, que es esta. 2017-1, ¿no? El examen de admisión 2017-1, una pregunta súper bonita, sencilla para aplicar. Dice, hay aproximadamente la altura h sobre la superficie de la Tierra, donde la aceleración de la gravedad dice que es 1, el radio de la Tierra dice que vale r, y las respuestas salen en términos de r. Entonces, voy a utilizar lo que hemos indicado por acá hace un momento. ¿A qué altura de la superficie la aceleración de la gravedad vale 1? Me dan este valor. Tú debes recordar que la aceleración de la gravedad en la superficie es G m r cuadrado. Es este valor que hemos mencionado acá. La aceleración de gravedad en la superficie. Y este valor es 9,8 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Cuándo estamos en el planeta Tierra? Si esta es la masa de la Tierra y este es el radio de la Tierra, esto debe salirme 9,8. Lo que nosotros queremos ahora es que este resultado nos salga 1. ¿A qué altura tenemos que estar? Cuando hay altura, lo único que tenemos que hacer es aumentar el denominador. Al radio tengo que aumentarle la altura, así como está acá. Arriba va a seguir quedando gm y acá sería r más h elevado al cuadrado. Si nosotros nos elevamos a cierta altura, entonces la aceleración de la gravedad va a disminuir. ¿Sabes cómo se puede hacer este problemita bien fácil? Mira, te recomiendo hacer lo siguiente. Esta es una aproximación que te va a servir en los problemas también de péndulo, en los problemas de movimiento armónico. 9,8, aproxímalo a pi cuadrado. Ahora tienes tiempo, ¿no? Estamos en pandemia, entra de tu calculadora, pon pi elevado al cuadrado, te va a salir muy cerca del 9,8. Entonces, redondéalo y divides miembro a miembro ambas expresiones. Si divides, se van a cancelar los numeradores, quedaría producto de extremos sobre producto de medios, todo elevado al cuadrado. Y aquí me quedaría pi cuadrado entre 1, pi cuadrado. Le saco raíz en ambos lados y me quedaría r más h entre r igual a pi. El r lo paso a multiplicar y me quedaría algo así, mira. Pi es 3,14, sería por r, 3,14 menos 1 sería 2,14r. Y esa es la solución del problema. Mucho más fácil. Bien amigos, esperemos que les sea de ayuda. Los invito al siguiente vídeo donde vamos a ver trabajo y energía cinética. Nos vemos. Chao.